homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. De verdad que es un placer compartir con ustedes esta palabra de Dios. Gracias por sintonizarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y también gracias por participar en el curso de Mateo. Quiero expresar mi gratitud en esta ocasión a la comunidad de Fresno, California, que tuve la oportunidad de participar en el retiro presencial donde fueron aproximadamente 100 personas. Reflexionamos el Evangelio de Mateo desde una experiencia pastoral, ¿verdad? Y para mí fue muy gratificante ver cómo la palabra de Dios sigue convocando, nos sigue uniendo y nos sigue invitando a construir el reino de los cielos. También quiero expresarle mi gratitud, al señor párroco, al padre José Sánchez, a las secretarias que me hicieron el favor de tenerme todo listo para la cuestión logística y especialmente a la Escuela Bíblica Claretiana de Fresno, que es la única que se mantiene y que quiere seguir apostándole a la construcción del reino. Y en esa semana, de verdad, muchas personas se acercaron a mí pidiendo oración por situaciones muy concretas, muy específicas, y les dedico esta homilía como reflexión, como gratitud por seguir descubriendo al Dios de la vida en medio de sus dificultades. Así que muchas gracias y les seguimos invitando a la gente que participe en nuestro curso de Mateo, ¿verdad? Que son todos los lunes de las 7 a las 9, tiempo de Chicago. La reflexión para esta semana es para el domingo 19 de febrero del 2023. Un evangelio bastante drástico, bastante retador de verdad. Por donde uno le quiera buscar es retador. Así que estén atentos, atentas para ver cómo vamos encontrando pistas para acercarnos a este evangelio. Está tomado de Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que te quiera poner de pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te obliga a caminar 1 milla, acompáñale a caminar 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. Así serán hijos de Dios Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, como el Padre Dios celestial es perfecto. Palabra de Dios. Yo creo que usted que me está escuchando va a decir, ¿cómo puedo yo orar por el que me persigue? ¿Cómo puedo presentarle la otra mejilla a la persona que me golpea? ¿Cómo puedo amar a mi enemigo?
y me gustaría tener palabras alentadoras para decir, esto no lo dijo Jesús, o esto no lo quiso decir, o fue esto, fue lo otro. Parece que tiene una propuesta Jesús muy distinta en cuestión de violencia. Recordemos que estamos en el capítulo 5, todo el capítulo 5 Jesús subió al monte con gran autoridad, se sentó ahí en el monte como Moisés, vio a la multitud, les comenzó a hablar de la propuesta del reino con las 8 bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas vino la idea de ser luz, de ser sal, y después viene explicaciones de cómo esas bienaventuranzas pueden ser reales. 6 explicaciones que comenzaban con yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, ¿verdad? Y bueno, ahora concluimos 2 de esas explicaciones, y una es la ley del talión, y después viene la explicación, y después la idea de amar al prójimo, también con sus propios ejemplos. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué les puedo decir? Es una propuesta complicada, ¿verdad? Entonces, la primera ley, la ley del talión, está bien atestiguada, ¿no? Especialmente la pueden ustedes encontrar. No sé si exista. Sería bueno que me dijeran las personas si cuando están escuchando la palabra de Dios, yo sé que muchos de ustedes la escuchan trabajando porque me lo han hecho saber. Pero si ustedes son de las personas que le escuchan atentamente, me gustaría saber si van a cotejar las citas que yo les digo, porque yo les estoy dando citas con la finalidad de que vean de dónde viene rastreando Mateo estos pensamientos, especialmente Mateo. Y a mí me cuesta mucho trabajo estar también viendo, ¿verdad? Así que si me dicen que no las ven, digo, bueno, ¿para qué trabajo? Bueno, en Éxodo 20:16, no, mentira, retiro lo dicho. Es en Éxodo 21:24. En Éxodo 21:24 aparece la ley del talión, y también aparece en el Levíticos 24:20 y en Deuteronomio 19:21. En 3 momentos tenemos esta referencia a ojo por ojo, diente por diente. Recuerden que la comunidad bíblica era una comunidad que todavía estaba tratando de descubrir cómo comportarse, cómo relacionarse con el Dios de la vida. Y Dios les regala la ley para que la gente pueda vivir bien. Pero es una ley que va a ir perfeccionándose, cambiando de lugar de acuerdo a las circunstancias. No es una ley perfecta, tampoco va a ser una ley universal, ¿verdad? Como a veces quisiéramos hacerla. Entonces, en aquella época, ellos encontraron una manera muy particular, muy concreta para detener el espiral de violencia. Porque regularmente cuando uno está enojado, pues si una persona te sacó un ojo, si tú estás enojado, tú no solamente le sacas el ojo, también lo matas, ¿verdad? Lo descuartizas. Entonces, para que la persona no llegara a abusar o a descontrolarse por medio del enojo, entonces ellos aplicaban esta ley. Si te sacó un ojo, sácale también el mismo ojo. Si te sacó un diente o te tiró un diente de un trancazo, pues también sácale solamente el mismo diente, ¿verdad? Entonces, así de esta manera separaba el espiral de violencia, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, ay, pues esto como que no funcionaba. Bueno, a aquella comunidad le funcionaba, porque todavía no estaba tan elaborado el asunto de la ley, ¿no? Entonces todo esto era en cuestión de ir tratando a ponerle una cerca alrededor de la ley. Antes de llegar a matar a una persona, solamente se te está permitido tratarlo como te trato, en este sentido negativo, ¿verdad? Entonces, y parece ser que esa era todavía la idea en tiempo de Jesús. Sin embargo,
la otra frase, lo radical de Jesús que dice, yo en cambio les digo, no hagan frente al que les agravia. Esto es lo complicado, porque la ley entonces de Jesús la va a definir ni siquiera utilizando la ley que se les permitía, que era la ley del talión, ¿verdad? Ahora en la propuesta de Jesús responde en una actitud pacífica, la no violencia. Y mucha gente le cuesta trabajo entender esta idea de la no violencia. Ustedes recuerdan la vida de Gandhi, ¿verdad? Por ejemplo, que cambió la vida del país de la India con la no violencia. Y esta es la propuesta de Jesús de cambiar el mundo con la no violencia. Y a lo mejor tiene su psicología. Si una persona te está injuriando y si una persona empieza a maltratarte y tú, en vez de responder a su violencia, le bendices, porque la otra persona espera que tú respondas a su violencia, pero tú no respondes a su violencia. Tú asimilas su violencia. Esto es algo que han utilizado mucho, por ejemplo, el grupo de la comunidad LGBT, de las minorías sexuales. Cuando la gente les agrede y les llama nombres, ellos en vez de responderle, porque la gente quiere entrar en ese ámbito de pleito, ¿verdad? Ellos quieren que la gente les conteste. Y la resistencia está en asimilar la violencia, en asimilar el insulto. Si ustedes me llaman, supongamos un caso, estoy leyendo desde Estados Unidos. Y en Estados Unidos es una ofensa, o mucha gente lo toma como ofensa, decir ilegal. Si alguien en la calle me grita a mí ilegal o espalda mojada, que le decían así por los años 30 a nuestros paisanos que venían a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad?, en el tiempo de la cosecha. Ese es un insulto racista. La otra persona que me grita el insulto, que me dice ilegal, negro o indio, que me diga indio, la persona que me dice espera que yo le conteste violentamente. Pero cuando a mí me dicen indio, que en alguna ocasión me lo han dicho, ¿verdad?, y me lo han dicho hermanos claretianos allá en Europa, tú pareces indio. Una vez que fui a presentar uno de mis libros, me dijeron, tú eres el que escribiste, pero si tú pareces indio. Les dije, no parezco indio, soy indio. Y entonces la conversación cambió. Cuando uno toma el insulto, la otra persona no sabe qué hacer. Ahora, no todas las personas están en ese proceso. A mí me pueden llamar nombres, me pueden decir lo que ustedes quieran, y yo no voy a responder al insulto. Porque desde la experiencia de Jesús parece que el insulto crea más violencia, la violencia engendra más violencia. 2 veces me han asaltado y las 2 veces me han tumbado, me han golpeado, se han llevado el celular y todo. Y la gente me dice, ¿no se defendió? Bueno, en primer lugar, aunque me defendiera, ya estaba tirado, noqueado. Pero tampoco estaba en mi mente, porque yo creo que esta propuesta de Jesús es a la persona que te agrede violentamente. Si tú usas la violencia, muy probablemente la otra persona va a hacer un alto. Les dije que este evangelio es muy complicado y me gustaría decirles que todo el mundo esté en este mismo proceso, porque también es más complicado por la cuestión de el abuso que se da. Entonces hay que permitir que nos sigan golpeando. Yo creo que Jesús te diría no. Yo creo que a lo mejor pueden ir con Jesús a decirle, Jesús, eras muy inocente, muy ingenuo al creer que si una persona te golpea y tú no
no te defiendes, la otra persona va a parar de golpear. Pero eso es lo que Jesús parece que quiere, ¿verdad? Y te pone el ejemplo incluso de la bofetada. Primeramente, ofender a una persona en el siglo I, tocarle la cara, era un gran insulto, especialmente a los rabinos, ¿verdad? O no solamente la cara, al hombre, a los hombres, jalarles la barba. Tenemos, por ejemplo, creo que es Platón, no recuerdo si lo leí en Platón, donde está tratando un caso de cómo los jóvenes, los niños, porque a veces la gente cree que los niños son toda dulzura y todo amor, que la mayoría de las veces sí lo son, pero él se estaba quejando cómo los niños pueden ser caprichosos, insolentes, malcriados, y Platón comparaba la educación de los niños como una tabla. Dice cuando la tabla, como cera, que se pone la cera en la tabla, se puede malear, la puedes trabajar, pero ya cuando el niño crezca, ya no hay manera de cambiarle su personalidad. Y entre los ejemplos que él daba de que los niños son perversos, son malos, era el cómo trataban a los ancianos, a los venerables, ¿verdad? Ya les jalaban la barba, o pegaban una moneda en el lodo, en el fango, y se escondían para ver quién la quería sacar, ¿verdad? Y después lo empujaban. Estas historias de hace más de 3,000 años, en el caso de Platón, como que uno dice, wow, como que a veces no hemos cambiado. Entonces Jesús parece que tiene esta idea: si hay una persona que quiere hacerte violencia, acepta la violencia. Entonces el hecho de la bofetada es una manera muy humillante para estas personas que se mueven por el honor. Perder el honor, no defenderse, pues entonces va a crear una comunidad débil. Y parece que se va con la mentalidad de Jesús de que el poder, los cambios no vienen desde arriba, los cambios se van a dar desde abajo, pero necesita la gente estar concientizada que no es aceptar solamente la violencia por la violencia, es aceptarla, pero con una finalidad de transformación, ¿verdad? Entonces, por allí iría la idea de la bofetada. El que te pegue en la bofetada, preséntale la otra. Entonces, Lucas parece que dice que Lucas solamente te dice el que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Mateo especifica el que te pegue en la mejilla derecha. Probablemente esto simboliza que la persona que va a golpear para que te pueda llegar si estuviera la persona de frente de ti, bueno, tiene opción de bofetearte del lado que escoja, ¿verdad? Pero si te va a bofetear en la mano en la mejilla derecha, pues probablemente estaba detrás de ti. Porque si está enfrente de ti, va a ser un poquito complicado de que la persona no se defienda. Bueno, estas son solamente especulaciones que uno a veces se hace. ¿Por qué Mateo tendrá esta idea de darnos este detalle de que tiene que ser en la mejilla derecha? Bueno, para que vean cómo no hay que tomar siempre literalmente la palabra de Dios. A Jesús le dieron una bofetada, ¿verdad? Cuando está ante Pilato en el Evangelio de Juan. Y Jesús no presentó la otra mejilla. Al contrario, se defendió como todo hombre. Si he fallado en mi responso, muéstrame en dónde fallé, va a decir Jesús. Y viéndolo le dijo: y si no he fallado, ¿por qué me golpeas? Entonces esa es una idea muy interesante de todo el simbolismo que está. Las propuestas de Jesús en algunas ocasiones sí como que invitan a casi a agarrar el arma,
la espada. En otras ocasiones dice, los cambios tienen que darse desde el interior, desde la persona, desde abajo, resistiendo a esas cosas, ¿no? Entonces la cuestión de la mejilla, y luego viene otra idea, el que te pelee o el que te quiera quitar la túnica, dale también el manto. La túnica era lo que el hombre llevaba y que cubría todo el cuerpo desnudo, ¿verdad? También es importante ver cómo se han transformado la cuestión de la ropa y el simbolismo que tiene la ropa. Yo por ahí tengo un capítulo que estoy trabajando ahorita en la traducción de mi libro y todo un capítulo dedicado a la ropa. ¿Por qué simbolismo tiene la ropa? La ropa es tu persona. No solamente la ropa, no solamente te sirve para cubrirte, para protegerte. La ropa también tiene una dignidad. La ropa también, diríamos ahora, es performativa, ¿verdad? Y escuchen ustedes, por ejemplo, la expresión, ¿quién lleva los pantalones? En esta casa yo llevo los pantalones. ¿Qué quiere decir? Los pantalones simbolizan autoridad, poder, dominio, control. Y solamente el hombre lleva los pantalones. Y un hombre que no tiene el cinto bien fajado, que no se faja, que no agrede, entonces es un poco hombre, ¿verdad? No es un hombre de verdad. Entonces, el hecho de que la túnica cubre todo el cuerpo desnudo, y servía también para proteger, recuerden que estamos hablando del Medio Oriente, del calor y del frío, y después esa túnica en griego se le llamaba chitón o chitón, y al manto se le llamaba imatión. Chitón es la túnica que cubría todo el cuerpo desnudo y lo que iba arriba es el imatión. Entonces Jesús está diciendo, al que te quiera desnudar prácticamente, al que te quiera quitar solamente el manto, no tiene la intención de desnudarte. En una señal de protesta, tú quítate también la túnica. Sería muy bueno elaborar el sentido de la desnudez, ¿verdad? Porque si la persona se desnuda, creo que hay estudios de cómo la desnudez puede ser una manera de protestar. La desnudez tiene muchos simbolismos en diferentes culturas. Entonces, si esta persona te va a avergonzar porque a lo mejor le debes algo, alguien de afuera, tú te debe, y lo único que tienes era para pagarle es el manto, porque estás en la miseria, estás en la pobreza. Si esta persona viene a quitarte lo único que tienes, que desde el punto de vista de la ley judía no debería de haberte quitado el manto, si estamos hablando de que esta comunidad son judíos o que estos consejos solamente son para los judíos. Supongamos entonces que una persona te quiere humillar, te va a quitar el manto, no respeta la ley de Moisés que protegía, fíjense, en Moisés, en el Éxodo 22, 26, 27, prohíbe quitarle al prójimo el manto, porque si el prójimo, el pobre, clama, Dios le va a hacer justicia, porque con el manto, no le vas a quitar el manto durante la noche. Apenas se mete el sol, tú ya no tienes derecho de quitarle el manto porque lo protege del frío, del inclemente frío. Probablemente se lo puedas quitar lo que estipula la ley durante el día, que no lo necesita porque tiene la cobija de los pobres, ¿verdad? Tiene al hermano solo. Pero entonces supongamos que una persona viene con esta idea de hacerle violencia, de recuperar el manto como garantía para que la persona le pague. Jesús dice a esa persona, mira, que se está muriendo de hambre probablemente, porque hay tanta gente tan miserable
que explota al pobre por migajas. Dios mío, uno dice, ¿cómo es posible que no hemos aprendido? Bueno, Jesús dice, desnúdate, dale también el chitón, dale también la túnica y que te quedes desnudo. Y esto probablemente iba a ser una fuerte manera de protestar. Una manera de protestar desnudo, ¿verdad? De decir, mira, aquí estoy. No me escondo, nada que esconder, ¿verdad? Y claro, ante la vista de las otras personas, la persona desnuda va a correr peligro, va a correr, se hace vulnerable. Una persona que se desnuda completamente físicamente, también desnuda su alma para decir, mira, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. ¿Se acuerdan el libro de Job? Entonces la desnudez en este contexto podría ser como una manera de protestar, pero no violentamente. Y a lo mejor estos movimientos de no violencia son una forma de protesta, pero no violentos. Y yo creo, hermanos y hermanas, que por allí podemos irle encontrando un hilo a la relación, ¿verdad? Y luego bueno, ustedes recuerdan al que te ayuda, a quien te ayuda o al que te obliga a caminar una milla, acompáñale 2. ¿Quiénes eran las personas que tenían el poder de obligar a alguien? Tú vas por un camino, pero alguien viene y te obliga a ir por otro camino. Los soldados, la milicia, los militares, la legión, tenían el privilegio, por ley, que podían obligar a cualquier civil, a cualquier persona campesina, a llevarle sus herramientas, la espada o sus cosas, ¿verdad? Entonces Jesús, la ley solamente te decía una milla, no te puede obligar a más. El militar, la legión, lo ampara la ley. Pero Jesús dice, tú ve más allá de la ley. Si la ley dice que nada más se te está permitido que te forcen a caminar una milla, tú camínale 2. El ejemplo que nos viene a la mente sería el ejemplo de Simón de Cirene, ¿verdad? Que lo obligan a cargar la cruz de Jesús. Simón de Cirene no quiere cargar cruz, pero los soldados, usando este privilegio, lo obligan a cargar la cruz. Entonces Jesús va a decir, con este tipo de acción, de gesto, si tú caminas otra milla, la otra persona se va a quedar en shock, va a decir, bueno, fue muy generoso. Y en la mente de Jesús es de que la otra persona cambie su actitud violenta, pero también la persona violenta puede decir, bueno, como no dice nada, que me venga cargando, lo tengo de esclavo y lo esclavizo toda la vida, ¿verdad? Este es el peligro de estos textos. Y luego a la otra es, al que te pida, dale. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, toda esta teología de que hay más alegría en dar que en el recibir. Claro que los boxeadores no van a decir esto, ¿verdad? No les va a gustar mucho este dicho de que hay más alegría en dar que en recibir. Ellos más bien que va a ser el dicho de los boxeadores, ¿no? Bueno, entonces, toda esta idea que Jesús va viendo es una comunidad que resista, que descubra que el poder no se logra con violencia, que el poder viene desde abajo, desde otro sentido, ¿no? Y por allí esta idea del dar sin esperar nada, esto también lo podemos rastrear en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 15, versículos 7 al 11. Ustedes tienen que dar gratuitamente, porque Dios va a darles gratuitamente todos los bienes, todo lo que necesitan, ¿no? Y después,
viene con otra explicación muy precisa y muy concreta de cómo hacer posible esta propuesta de Jesús con la no violencia. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto también está atestiguado en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la idea de odiar a los enemigos no la encontramos en la Biblia. ¿De dónde la tomó Mateo? O más bien, ¿de dónde aprendió Jesús este dicho? Había una comunidad contemporáneos de los seguidores de Jesús que se llamaban los de Qumran, los esenios. Y los esenios, parte de ellos se fueron a vivir a este pueblo de Qumran, allá en el desierto, porque creían ellos que el resto del mundo, del pueblo de Israel, se había contaminado. Y allá en el desierto, en Qumran, esta comunidad practicaba rituales de bautizo, de comida, y ellos esperaban al Maestro de la Luz. Y en sus escritos ellos sí tienen mandamientos que invitan a aborrecer a toda la gente que no respeta, que no cree y que no espera al Maestro de la Luz. Es una oración directa para aborrecer, para odiar a todos aquellos que desde el punto de vista de los esenios son los hijos de la oscuridad. Muy probablemente este pensamiento estaba por allí en el aire, ¿verdad? De que hay que odiar a los que no piensan como yo. Y Jesús parece que les dice: ahora tienen que ir por otra dirección. Tienen que comenzar a amar a esos enemigos. ¿Será posible amar al enemigo? No quiero darles casos donde a veces casi que es imposible, pero recuerden también que en el griego existen varios verbos que expresan la idea del amor. Nosotros nada más tenemos un verbo. En cambio, en el mundo griego, en el griego bíblico, en el griego de la koiné, hay varios verbos. Les invito, para no repetir toda esa información, que lean un video que titulé Prohíbe o ordena Jesús amar a los enemigos, y allí explico los diferentes verbos. Jesús, en uno de esos verbos, que es el agapao, Jesús eso es lo que está pidiendo. Ese verbo es el verbo de amor por caridad. Y en esa propuesta de Jesús del agapao, porque también hay el fileo, el amor que se da entre amigos, el eros, el amor que se da entre las parejas de tipo erótico, ¿verdad? Pero el agapao es el que se da a aquella persona que no se lo merece, por decirlo así. Y yo creo que desde una experiencia psicológica, lo que está diciendo Jesús: no vengas cargando odios contra gente que te ha quitado tu paz. Hay personas que a lo mejor no los vas a querer como quieres a tus hijos, o no te pide que estés día y noche conviviendo con esa persona. Lo único que se te está pidiendo es: no dejes que el odio de la otra persona haga nido en tu corazón. Más bien, perdónale, reza por él, no porque se lo merezca, porque tú te mereces vivir sin esos sentimientos, y que Dios le bendiga. Porque a veces hay tanto abuso también en este lenguaje,
que la persona está allí tratando de negociar con ciertos familiares, a veces de la casa. Y Jesús no quiere eso. Jesús lo que te está diciendo es: no dejes que la mala energía de la otra persona que viene con violencia, que viene, que te insulta, que te maltrata, que te oprime, no dejes que esa energía entre en tu corazón. Tú perdónale no porque se lo merezca, ámale no porque se lo merezca, ámale no, pero no a la manera de fileo, que es amor entre amigos que tú escoges. Ámalo con agapao, que es el verbo de la compasión, ¿verdad? Es decir, aunque no se lo merezca, ámalo. No le decías nada malo, pero tampoco permitas que te maltrate, ¿verdad? No te quedes allí para decirle maltrátame por caridad. No, eso se llama masoquismo. Y entonces viene la otra idea, ¿no? Desean perfectos como Dios es perfecto. Lucas dice, sean misericordiosos. Mateo, en cambio, utiliza la palabra perfecto. Dios en la Biblia nunca, a ustedes les va a sorprender, pero en la Biblia parece que no hay ninguna referencia a la perfección de Dios. Uno ha elaborado toda esa teología, ¿verdad? Así como lo presenta Mateo. Después no vayan a decir, bueno, ¿por qué Mateo pide esto? Porque la perfección va a ir en la idea de estar completo. Es decir, la perfección va en la idea de que no le falta nada, de estar completo, de la santidad de Dios, ¿no? Bueno, entonces Mateo tiene esta idea de decir, conéctense, estén completos también. Y también tendríamos que elaborar aquí la santidad, ¿verdad? Porque uno a veces tiene una idea, especialmente los que vienen del mundo católico, donde la santidad pues es hacer casi milagros, estar en el altar, estar allá reconocidos. No, sé perfecto, trabaja con justicia, entiende todo este evangelio de la teología de Mateo, ¿verdad? Sean justos como Dios es justo. Y si tú haces esto, entonces estás compartiendo la divinidad, estás compartiendo la luz, y entonces vas a poder ser hijo de Dios. Así serás llamado hijo e hija del Padre que está en el cielo. Recuerden que Mateo trata de evitar toda la idea del Dios, del reino del Dios, sino más bien utiliza el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Y en cómo se entiende esa justicia de Dios? Que hace salir el sol para los justos y para los injustos, o para los malos y para los buenos. Y manda la lluvia también sobre estos dos grupos. Díganme, hermanos y hermanas, honestamente, si no es complicado esto. Si yo que les estoy tratando de compartir, tengo todos estos pensamientos así dispersos, porque no encuentro un tema para la actualidad. Porque casi que si yo les digo al que te golpeé, quédate allí, la otra persona a lo mejor no va a cambiar y te va a seguir golpeando. Y eso no sería lo que Jesús quiere. Jesús quiere que nadie te haga daño, que nadie te lastime, pero su propuesta de cambio y con sus ejemplos que nos dio, parece que nos dice lo contrario. Díganme, ¿ustedes qué piensan? Escríbanme sus comentarios allí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué piensan de estas leyes? ¿Será posible ponerlas en práctica? ¿Será posible hacerle un alto a la espiral de violencia y responder a la violencia con gestos de gratitud, de amor, de compasión, de misericordia? ¿O tenemos que responder violencia con violencia, ojo por ojo, diente por diente? ¿Usted qué piensa?
Bueno, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima semana. Les seguimos invitando a que se inscriban a nuestro grupo, a nuestro Evangelio de Mateo, para ir descubriendo. Llevamos ya 3 clases, ya vamos por la 4ª. Ustedes pueden ver estas clases allí en YouTube. Son todos los lunes de las 7 a las 9 de la noche, tiempo de Chicago. Que Dios, que es bueno, que Dios, que hace salir su sol, caer su lluvia, derrame su bendición sobre todos ustedes, aunque no seamos buenos, aunque no lo merezcamos. Que Dios nos cuide, que Dios nos proteja y que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.